Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee el 29 de mayo de 1960 y murió en Portage el 28 de noviembre de 1994. Es mejor conocido como el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense, responsable de la muerte de 17 adultos hombres entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por ser cirujano y practicar la necrofilia y el canibalismo. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flynn. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron durante su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia de una ciudad a otra. Después de varios cambios de domicilio, en 1967 la familia compró una casa en Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir por la mitad a los peces y ver cómo morían. Con 10 años de edad, Dahmer caminaba frecuentemente por la carretera para buscar animales arrollados. Los llevaba al patio de su casa y los abría para ver qué había dentro de ellos. También cabe destacar que tenía en formol a varios tipos de insectos. Mientras crecía, Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria. Una de ellas era trabajar en el periódico de su escuela y jugar al tenis. Él era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse pocos meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad, y en el otoño de 1978 ingresó en la Universidad de Ohio, pero debido a sus problemas con el alcohol, la abandonó en su segundo semestre. Crímenes. En junio de 1978 encontró a Stephen Hicks en la autopista pidiendo ser llevado al pueblo más cercano. Dahmer paró su auto y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger a personas en autopistas y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Hicks no estaba interesado en tener sexo con él, y quiso irse. Dahmer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro, para luego violarlo y asesinarlo. Posteriormente lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Los policías le creyeron y como pasó el test de alcoholemia le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Este ya no llegó al vertedero, sino que regresó a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, excepto la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Posterior a esto, en 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Al regresar a Estados Unidos, vivió un tiempo en Florida, donde a su regreso desenterró los restos, los destruyó y los esparció en la maleza, para después regresar a su casa en Ohio. Dahmer, tras su primer asesinato, se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así por un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos, sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público, y poco antes de esto había querido desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Stephen Toomey en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación del hotel.
Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Dahmer se asustó, no recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas. El cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cadáver compró una maleta, en lo que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo relaciones sexuales con el cadáver, lo desmembró para después tirarlo a la basura. Cabe destacar que se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Jamie Daxtor, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. Este modus operandi lo realizaría también Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras Dahmer era procesado por abuso de menores en 1989, conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a casa de su abuela, donde lo estranguló. Violó su cadáver y también lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa, y ante la negativa de ellos, los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarles unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, las estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos en sus bebidas para convertirlos en una especie de zombies, para que hicieran lo que él les pidiera y así no tener quejas de parte de sus víctimas. En mayo de 1991 llevó a Conerak a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo, lo cual consiste en crear perforaciones en este. Esta es una práctica que era realizada por los doctores de la época victoriana para curar enfermedades. Dahmer, al perforar el cráneo, les inyectaba ácidos para que estos llegaran al cerebro mientras estos se encontraban drogados por las sustancias que habían bebido sin darse cuenta. Dahmer quería tener el control sobre sus víctimas y su intención al realizar estas perforaciones era convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho desnudo no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años y que estaba alcoholizado. Los policías lo acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el apartamento habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Pero esto no sucedió. Conerak fue estrangulado ese día. La policía le creyó a Jeffrey y depositaron al joven moribundo en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa y salieron corriendo ante el hedor que desprendía al interior. Posteriormente, Dahmer dijo que se obsesionó por crear un zombie, ya que quería un amante silencioso, que hiciera todo lo que él le pediría y que se quedara haciéndole compañía. Arresto. El 22 de julio de 1991, Tracy Edward, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fue al apartamento de Dahmer y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas y ventanas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para posteriormente ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Rosler. Este famoso experto coincidió en que, para la defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común,
puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio, y racionalizara su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los restos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos, y a quienes nunca quiso perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba, y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Muerte. Al principio de ser enviado al Columbia Correctional Institute, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. El 28 de noviembre de 1994, precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con Jace Anderson, quien había asesinado a su esposa y había también culpado a un hombre negro de esto, ya que tenía problemas raciales. La combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer y Anderson heridos. El primero murió de camino al hospital y el segundo 2 días más tarde. Scarver dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Hasta aquí el caso de Jeffrey Dahmer. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye, bye.